Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a Noticias con el Bote en esta ocasión. Yo libremente opino, para lo cual ya tenemos aquí a nuestros analistas ciudadanos. Empezamos con Marta. Hola, buenas noches, tardes, días a todos los que nos escuchan y también a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. El buen José Manuel. Pues antes que nada, muy buenas noches, queridos compañeros de la mesa, queridos escuchas, es un placer estar con ustedes nuevamente. Perfecto, y bueno, y su servidor el Bote, que vamos a platicar, comentar y hacer análisis con respecto a dos temas. El primero de ellos, pues tiene que ver con el contraste típico que viene a demostrar la hipocresía, pues de derecha, de centro, o de lo que ustedes quieran ponerle, gusten y manden, porque es impresionante ver cómo a la petición que hizo Enrique Capriles para que se haga un recuento de votos allá en Venezuela, esto a raíz de que le llaman una elección muy cerrada, y bueno, pues estamos hablando de un poquito más de un punto de diferencia entre ambos candidatos, pero en favor obviamente de Nicolás Maduro. Enrique Capriles pues sale a pedir el recuento voto por voto, y aquí lo que me llama más la atención, al margen de inclusive lo que la ley electoral que plantea que no puede darse ese recuento allá en Venezuela, pero no me voy a meter en el aspecto legal que haya en Venezuela. Lo que sí me llama la atención es la reacción a esa solicitud, por ejemplo, de voto por parte de quienes, cuando en su momento lo pidió Andrés Manuel López Obrador, pues simple y sencillamente pues le hicieron al Lolo, no se pronunciaron de ninguna manera, o inclusive hicieron ver mal al candidato López Obrador en su momento, por la situación de no acatar el fallo, de no acatar el resultado electoral y pedir un recuento de votos. Vemos ahora, por ejemplo, el caso de la OEA, vemos, por ejemplo, a España, vemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que de una u otra manera, pues sus gobiernos, tanto de España, de Estados Unidos y por ejemplo la Secretaría General de la OEA, pues vemos cómo se suman, o de una manera pues apoyando esa petición del voto por voto, y luego dice uno, por fin, entonces ¿de qué se trata? ¿Debe de acatarse el resultado o no? ¿Por qué primero cuando alguien que representa una ideología contraria o distinta, no por fuerzas contrarias, pero sí distinta, por ejemplo, a la ideología en general que plantea el neoliberalismo, ¿por qué a esa no simple y sencillamente se ve hasta mal? En cambio, cuando esas mismas ideas, esas mismas propuestas, esas mismas solicitudes por parte de la derecha, pues resulta ser que hasta son apoyadas, ¿no? Hemos de recordar muchas veces en el caso de que cuando alguien de ideología de auténtica izquierda propone un beneficio social, se le llama populista. En cambio, cuando esa misma idea la propone alguien de la derecha, se le llama buena gente, se le llama reformador, se le llama estadista. O sea, esos son los contrastes que a mí me llaman mucho, bueno, que no es de extrañar, pero que llama la atención como de barato, pues no se tiene el cuidado siquiera para no verse tan hipócritas, que es como yo lo veo. Pero bueno, vamos a empezar con ese tema y primero iniciamos con Marta. Pues a mí lo que me parece es que es un gran laboratorio realmente fantástico de los fenómenos humanos. Pareciera que se hizo a propósito para que mucha gente pudiera ver ese contraste, lo que hay atrás, que no se deje llevar por las apariencias entre lo que pasó en 2006, 2012 y ahora con Venezuela, y que sigan diciendo gente que no hay lucha de clases, que no hay imperialismo, que no hay intereses muy claros de unos grupos y de otros. Yo creo que este laboratorio de los fenómenos humanos es genial. El descaro hasta para ellos ese descaro ya fue demasiado, que gente como Enrique Krause, países como Estados Unidos, España, le dijeran, no apoyaran a AMLO en su momento, lo tacharan de loco. Krause lo tachaba de loco, y ahora en contraste dice que a Capriles hay que escucharlo, que aunque haya perdido él, es necesario que si es que perdió, que de todos modos hay que escucharlo, a él sí, no al loco de AMLO. O sea, es impresionante. Si la gente no quiere ver más allá,
y decide de plano cegarse, pues allá ella, pero de verdad que es una oportunidad de oro porque por el descaro que ya mostraron los medios de comunicación hablando que Venezuela es un país dividido por la diferencia de votos que hubo. Y no lo dijo en su momento. No hay ningún problema en Francia, en el mismo Estados Unidos, Kerry pidiendo que se acepte el recuento cuando él no quiso que se recontaran los votos en su oportunidad y con diferencias todavía menores. Dejó todo a un lado y permitió que ganara su contrincante sin chistar, y aquí no sé, realmente daría risa si no fuera trágico, y da pena que mucha gente no se dé cuenta realmente de los bloques bien definidos, cómo no quieren, como dices tú, Bote, que cuando es otra tendencia, entonces sí, la tendencia que no favorecen los grandes capitales, los grandes intereses, el país más poderoso de la tierra, el país más imperialista de todos, el más violento, que es Estados Unidos. Cuando sí le conviene, aquí sí pide el recuento, es realmente, o la OEA, por ejemplo, es realmente ridículo. En Francia nadie lo pidió, Hollande tuvo una diferencia mínima, en los mismos Estados Unidos, en México, y con Calderón. En México, aquí la derecha, la gente en las redes sociales de derecha que atacaban a AMLO como un loco chiflado, aquí apoyando y pidiendo que en Venezuela se contaran los votos. Así que Krause, como ya lo dije, otros analistas, es realmente de risa, de vergüenza, pero también de un gran momento, una gran oportunidad para darnos cuenta de muchas cosas. El sistema electoral venezolano ha sido uno de los más auditados, observados internacionalmente. El voto es electrónico, no se puede hacer un conteo manual como pretenden, y es interesante que en este caso, donde hubo 8 muertos por la actitud de la oposición venezolana, Capriles, cuando aquí en México, a diferencia, AMLO primero siguió todos los cauces legales, presentó presentó todos los documentos, llevó a cabo todas las formalidades jurídicas necesarias para que se recontaran los votos, y no se le dieron. Aquí este hombre llamó casi primero a la violencia, hubo 8 muertos, no les importó a los medios de Estados Unidos, lo estaban apoyando, a Enrique Krause, como dije, a muchos otros analistas mexicanos y de todo el mundo, y no les importó. Ahí se ve la gran diferencia y la enorme, todavía la mayor. Todo el país más poderoso de la tierra está aquí a favor de Capriles, cuando con AMLO no estaba realmente nadie, vaya, ni la izquierda estuvo apoyándolo. Entonces vemos que no hay parangón, aunque parezca, las cosas son más complejas, pero sí causa mucha sorpresa, llama la atención tanta hipocresía, tanta doble moral, pero a la vez esa hipocresía ya ni siquiera lo es, ya es un descaro total, y que creo que como dije desde el principio, debe servir para darnos cuenta de qué se trata eso, por dónde van los intereses. Ya no es necesario ni hablar de conspiraciones. El descaro fue absoluto, total, ni siquiera se molestaron en cubrir nada. Y pues bueno, creo que hay que estar muy atentos. Todavía pueden pasar muchas cosas en Venezuela, y ya se verá cómo reacciona ya el pueblo, la gente que votó por Maduro, cómo sigue Estados Unidos apuntalando o no. Al final creo que se está quedando solo, porque ya muchos países ya reconocieron el triunfo del chavista Maduro. Entonces pues bueno, veremos qué pasa, pero sí que quede constancia que fue un momento muy interesante, esas coyunturas, de esos atisbos, para ver más allá de lo que las apariencias muestran, y ver todos esos hilos que se manejan realmente detrás de las cosas. Y sí, en efecto, tiene mucha razón, los contrastes van en todos sentidos, porque también Nicolás Maduro acepta el recuento, Nicolás Maduro acepta el recuento. Pero también otro punto que vale la pena señalar es en las propias imágenes que diversos medios de comunicación, sobre todo en internet, estuvieron difundiendo de las protestas, pues vaya, violentas, dado que seguidores de Capriles protagonizaron. Y esto, ¿por qué vale la pena señalarlo? Porque si fuera el caso, o al menos eso es lo que a mí me da a pensar, si fuera el caso de que el país está polarizado, Venezuela,
como pretenden hacérnoslo creer el poder mediático mundial, porque por ejemplo las noticias que nos llegan a otros países, pues vienen básicamente, pues bueno, no quiero generalizar porque sé que todo hay excepciones, pero digamos que por lo regular reciben el visto bueno, ¿no?, de los medios internacionales que las difunden. Sabemos que hay agencias internacionales que son las que en general pues se cargan de difundir lo que ocurre en diversos países del mundo, y que esas agencias, bueno, pues sabemos que en todo hay excepciones, pero que no falta la que de una u otra manera pues lleva el mismo tenor del poder mediático mundial. Pero lo que vale la pena señalar es el hecho de que si ese fuera el caso, realmente las protestas protagonizadas por seguidores de Capriles no reflejan en sí eso que se ha querido manejar, un país polarizado en Venezuela. Yo veo más en la gente que, por ejemplo, se ha unido a los mítines, por ejemplo, de Maduro, cuando falleció Hugo Chávez, cuando estuvo codo con codo para ver a su líder bolivariano, Hugo Chávez, que la gente que vimos haciendo disturbios en Venezuela. Yo creo que ese punto también es importante señalar, porque querer vendernos la idea de que están polarizados, bueno, yo creo que los propios resultados que merecían, desde mi punto de vista, una atención especial en términos de recontar una elección, que fue la del 2006 en México, basado en que los números sí hacían marcar una tendencia por mucho, y sí lo digo, por mucho más cerrada. Por acá estábamos hablando de un punto y feria de diferencia, acá estábamos hablando del famoso punto 56, o sea, estamos hablando de una elección mucho más cerrada de resultado oficial, pero peor aún, en el caso de México, el diezmo que da el Tribunal Electoral de recuento de votos, lo que hacía mostrar, lo que sirvió para demostrar que en efecto sí hubo una tendencia en la cual disminuía la ventaja del candidato de la derecha, en este caso, en el caso mexicano, en el 2006 fue Felipe Calderón. O sea, sí hubo una reacción que probablemente, porque yo no soy estadista, pero que me hace pensar que probablemente de haberse contado toda la elección, de haberse abierto toda la elección, pues hubiera sido como alguna vez dijo Julio Hernández de La Jornada, ¿no? Hubiera sido escandalosísimo lo que hubiera ahí salido. Pero bueno, ahí están los contrastes. Esto lo debemos de puntualizarlo bien, porque me llamó mucho la atención lo que dijo Marta, un laboratorio. Empezamos a ver cómo el descaro, a lo que podríamos llamar un descaro de la derecha, como dice Marta, ya no empieza a verse como excepción, sino empieza a verse como generalidad. Como que ya poco a poco ya empieza a ser el modo el modus operandi que ya la sociedad espera, y por lo mismo la sociedad ya no hace nada al respecto. Parece ser que diversos países del mundo, sobre todo del mundo globalizado, el ciudadano de a pie como que ya se ha ido acostumbrando, como que ya espera que simple y sencillamente su clase política le mienta. Como que no tienen bien en clara la idea de que por el simple hecho de que la clase política le mienta, pues la reacción correcta por parte de la sociedad debe ser dejar de votar por ellos. Hacer lo necesario como ciudadanos para crear conciencia de cómo se le está mintiendo a la sociedad, y que vía de esa manera, porque es la correcta, pues buscar precisamente que la gente deje de votar, que le dejen de llegar millones de votos a los que representan regímenes en los cuales ya se volvió cotidiano el mentirle al ciudadano de a pie. Pero lo que vemos es que la mayoría de los ciudadanos en diversos países del mundo globalizado, como que ya están acostumbrados, ya saben que lo que les van a decir su clase política son mentiras, y sin embargo siguen votando por ellos. Eso es lo lamentable. Y ese es el mensaje que yo creo que debemos de una u otra manera pues de hacer llegar, de que se corra esa voz, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado en un momento dado? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si de veras se hubiera dado la contundencia que tanto se necesita en las elecciones en Venezuela? Por lo menos oficialmente esa contundencia no la hubo, y se ha generado, fue la que dio lugar a todo este conflicto, que en cierta manera hay que verle también el lado positivo, Marta. ¿El lado positivo cuál es?
pues que sirvió para que los que más o menos tenemos en claro que la derecha miente, pues nos lo reafirme, ¿no? Que la derecha es hipócrita, es mentirosa, que solamente cuando un candidato de derecha se queja es cuando importa la queja, y cuando lo hace la ideología contraria, que es la auténtica izquierda, y digo auténtica izquierda, entonces no importa nada, al contrario, ese está loco, ese no, o sea, lo que ya tenemos recetado aquí en México. Y creo que es importante que esa experiencia mexicana, pues busquemos que vía la libertad que todavía permite Internet, pues podamos hacerla llegar esa experiencia a diversos países del mundo, que espero que nos vean, nos escuchen y que corra la voz. Eso de entrada. Vamos a ver qué nos dice José Manuel, adelante. Bueno, pues es que prácticamente tú y Marta ya lo han dicho todo, y es que ciertamente el problema no es si ganó o no Capriles. El problema está que quienes quieren obviamente a Enrique Capriles son las personas de la ultraderecha, que aquí hay un dato muy importante, que son los que controlan el 80% de los medios en Venezuela. Fíjate, esto es una cosa bien importante que de momento se pasa por alto. Estamos hablando de que Hugo Chávez, que implementa el socialismo del siglo XXI, recupera algunos de los bienes de la nación para el Estado, propiamente no para el gobierno, sino para el Estado, para beneficiar a la ciudadanía y también parte de gobierno y todos, o sea, todos. Pero los medios de comunicación siguen estando el 80% en manos de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los medios de comunicación? Que no se necesita que sucedan las cosas. Eso es una cosa que es una situación que la mayoría de la gente no comprende. No se necesita que sucedan las cosas. Con que la televisión, la prensa y la radio digan que algo pasó, la gente lo cree tal y como se lo dijeron, aunque las cosas no hayan sucedido. Entonces, tú pusiste muy claramente ese ejemplo de lo que sucedió aquí en el 2006, y comparándolo en efecto con lo que acaba de suceder en Venezuela, y te das cuenta de cómo a final de cuentas se utiliza de una forma facciosa los medios de comunicación, y lo que te hacen ver mal en una situación que a ellos no les conviene, te la hacen ver bien en la situación que a ellos les conviene. Aquí en este caso los medios de comunicación son los verdaderos culpables de que se haya cometido el fraude de 2006, porque se encargaron de desinformar a la gente, de dividir de una forma enorme a la opinión, de dividir al país entero entre que si hubo o no fraude y demás cosas. ¿Por qué? Porque recordarás que la televisión, los medios de comunicación apoyaron duramente a Calderón. Entonces ellos se encargaron de dividir, de hacer quedar como un loco al líder de la izquierda y a toda la gente que seguía al líder de la izquierda, siendo que era una mayoría contundente. Sin embargo, los medios de comunicación sostuvieron que no era una mayoría quienes estaban defendiendo la causa de la izquierda. Y mucha gente que desgraciadamente les creyó, dejó las filas de la izquierda para pasarse a las filas supuestamente moderadas del PRI, y vimos ese efecto, el efecto que tuvo 6 años después, con una elección cerradísima en la que vuelve a quedar la derecha, en este caso a través del PRI, en el gobierno con Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque obviamente se debió mucho a esa desinformación de los medios de comunicación, se debió ese efecto de abandonar a López Obrador, a quien ya habían hecho ver como un loco. Quienes fueron susceptibles a creer ese tipo de cosas, a ese bombardeo mediático, inmediatamente cambiaron la bandera y dijeron, no, ¿sabes qué? Ni López Obrador ni el PAN, porque ya el PAN ya nos fregó mucho y este está loco. Entonces, ¿sabes qué? Pues vámonos con el moderado, que es como se estuvo manejando la idea de que ni derecha ni izquierda, no, que el PRI era el moderado, y se fueron con el PRI. Acá sucede a la inversa. En este caso el resultado no conviene a la derecha, y es la derecha la que ahora dice, no, ahora sí que haya conteo de votos. Y se unifican las derechas de todos los países, porque eso es una cosa bien importante. Tenemos que entender que los países ya no están solos, tienen intereses compartidos de una forma enorme, ¿sí? Y nosotros sabemos que la derecha es una entidad que opera a nivel global. Precisamente por eso es por lo que busca la forma de homologar pensamientos, de homologar ideologías y demás, porque precisamente eso le va a facilitar más ese trabajo de dominio global y de, obviamente, explotación global de los recursos, mano de obra y demás. Entonces, en este caso, aunque aparentemente dice, no es Venezuela, no, a final de cuentas es la derecha de Venezuela la que necesita el auxilio de la derecha internacional
que va a secundar lo que está pidiendo la derecha. En este caso decir, ¿sabes qué? Hubo un fraude en mi contra, ¿sabes qué? Nos están reprimiendo, porque también eso es lo que argumentó la derecha, que la estaban reprimiendo, cuando la derecha inició con ataques violentos. Fíjate bien, es un dato muy importante. Es la gente de Capriles la que inicia, y tengo los datos porque yo conozco a bastantes personas de Venezuela. Es la gente de Capriles la que inicia con la violencia y después acusa al régimen de Maduro de represión. Y los medios de comunicación inmediatamente apoyan la tesis de la represión contra Enrique Capriles y sus seguidores. ¿Sí? Entonces, inmediatamente se trata de apoyarlo, levantarlo y hacer ver que todo lo demás, todo lo que no le conviene al capitalismo está mal. Entonces, esa es la forma en la que operan. No es la primera vez que han operado así. La derecha siempre ha operado así. O sea, no estamos hablando de que este caso de Venezuela sea nuevo, porque tenemos el antecedente del 2006, y si te vas a tener el antecedente del 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari, de igual forma, a través de un fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, se crea la presidencia, y no sabemos cuántos más hacia atrás ha habido en México y en otros países. O sea, es una constante, digamos, un modus operandi, por llamarlo de esa forma, de los grupos en el poder. O sea, explotar la mentira, utilizarla siempre en su beneficio y respaldarse y apoyarse en los medios de comunicación para que, como decía el famoso Goebbels, que era el secretario de propaganda de Hitler, para las mentiras convertirlas en verdad mediante la constante repetición de la mentira. Llega un momento en el que las personas cautivas de los medios de comunicación interpretan como verdad lo que ya oyeron 1000 veces. ¿Sí? Ya no lo cuestionan. ¿Por qué? Porque ya se lo están machacando tanto en la mente que lo aprenden de esa forma y lo interpretan y lo creen. Y por eso ves tú que se voltean los hermanos contra los hermanos. Tú habrás visto muchas veces en una manifestación, y se vio mucho en las manifestaciones del ESME, pues personas que le decían, oye, huevón, ponte a trabajar. Oye, no tienen la capacidad de comprender la situación en la que se encuentra la otra persona, que es muy similar a la de todos los demás. ¿Sí? Pero son personas que, a pesar de también estar en la pobreza, de también estar sufriendo los embates del gobierno, de la derecha, de una economía desventajosa para las mayorías, a pesar de eso es tanto el nivel de manipulación que ya tienen, en el que ya se han sido sometidos, que desconocen a sus propios compañeros y en vez de apoyarlos en la lucha, ¿qué es lo que dicen? Oye, no, pues que ponte a trabajar, que no estorbes, los insultan y demás, en vez de entender que hay que sumarse a la lucha, y si no te sumas a la lucha, por lo menos no los critiques porque ellos están luchando por una causa legítima. Acuérdate que siempre que una causa sea legítima, va a ser atacada por los medios de comunicación. Y siempre las causas ilegítimas para las mayorías van a ser apoyadas y va a ser un bombardeo constante. ¿Para qué? Precisamente para tratar de convencer a los incautos, a las personas de poca conciencia, a las personas apolíticas, a las personas que no tienen un verdadero interés, que todo lo depositan en manos del gobierno y del sistema. Es a las personas que hay que convencer y es a las personas que hay que bombardear. Y como desgraciadamente esas personas son una cantidad enorme a nivel mundial, pues les funciona el sistema. Les está funcionando. Tan es así que aquí en México hubo mucha gente que se creyó en efecto que Maduro estaba reprimiendo, cuando evidentemente si está agrediendo a la derecha es imponderable proteger a las personas que están en riesgo ante un ataque violento, ¿no? Pues se encargaron de hacerlo ver algo que era totalmente lógico como algo criminal. Entonces aquí el verdadero problema en Venezuela es que es necesario que si el país, si todo Venezuela está dando ese cambio hacia la izquierda y está verdaderamente preocupado porque los recursos pertenezcan de una forma democrática a las mayorías, es necesario que también concienticen que no puedes tener un país socialista, o que tiene esa modalidad de socialismo del siglo XXI, no puedes tener un país así con los medios de comunicación en las manos de la derecha. ¿Sí? No puedes tener el 80% de los medios de comunicación en manos de la derecha cuando sabes que la derecha siempre va a operar en tu contra y siempre va a ser un punto de apoyo incluso para la hegemonía del exterior, en este caso para el poder del gringo sobre Venezuela. Uno de sus principales apoyos va a ser los medios de comunicación en manos de la derecha.
Entonces es muy importante buscar dentro de esas políticas que están implementando, democratizar los medios y acercarlos realmente al pueblo y que sirvan al pueblo, porque de nada va a servir todos los cambios benéficos que está teniendo Venezuela, toda esa revolución que está llevando a cabo, si no hay forma después de recuperar también los medios de comunicación, y siempre van a tener que estar lidiando contra ese enemigo dentro de su propio territorio. Fíjate que me llamó mucho la atención el planteamiento que estás haciendo, pero sí me da curiosidad de preguntarte, porque, por ejemplo, es probable que yo tenga un poco mal entendido el concepto, pero por ejemplo yo veo que de los medios de Venezuela, el más, digamos, más grande medio televisivo es Telesur TV, y hay otra que es la segunda, no me acuerdo bien el nombre, pero que se llama Venezuela TV o no sé cómo se llama, no me acuerdo exactamente del nombre, pero es las que yo veo que son de las más, o sea, lo veo yo así a mi percepción, yo no estoy en Venezuela, pero te lo pregunto porque me llamó mucho la atención cuando me dices que el 80% de los medios están en manos de la derecha. ¿Qué tan poderoso es los otros medios? Pues porque si de por sí Telesur TV, que es el que creo yo que es el más visto, no solo en Venezuela sino en el mundo vía internet, no es un medio poderoso, pues exactamente, por ejemplo, aquí es a lo que ¿cuál es tu concepto o la idea o el dato por el cual me comentas eso del 80%? Bueno, ese no te puedo decir así exactamente ahorita el dato porque no tengo la fuente, pero eso se publicó por pero medios oficiales. Sí tiene razón José Manuel, la Sí. mayoría de los medios más importantes son privados, Telesur es oficial y tal vez alguna otra, pero la mayor parte de las cadenas son privadas, Bote. Oh, ya. Sí, yo no lo tengo ahorita la nota periodística, pero eso se publicó precisamente a raíz de que vino este conflicto. O sea, yo entiendo que a lo mejor, como dices tú, esos medios que pueden ser, digamos, más del gobierno, tengan más trascendencia, pero no quiere decir que sean todos. Estás hablando de dos medios. Estamos hablando de las cadenas de radio, estamos hablando de otros canales de televisión que a lo mejor no son internacionales y que se encuentran en manos de la derecha. Entonces estamos hablando de que entero el 80% está en manos privadas y en manos, no déjate que sean privadas, en manos de la derecha propiamente. Oye, fíjate que es interesante, qué bueno que salió este tema, porque a mí me parece interesante señalar que a diferencia, por ejemplo, porque a pesar de que vemos este poderío, porque tienes mucha razón, una cosa son los dos medios que hay, digamos, estatales de televisión, y otra cosa es el resto, por supuesto. Hay mucho de radio, hay mucho de prensa también escrita en Venezuela, que ese dato a mí me parece muy importante, y lo retomo, ¿sabes por qué, José Manuel? Porque siempre se ha querido manejar, no ha faltado, sobre todo en redes sociales, y ustedes lo habrán visto, quienes se refieran a Hugo Chávez como un dictador. Perdón, o sea, desde el momento en el que hay una cobertura, hay una cantidad de medios privados impresionante en un país como Venezuela, de entrada ese es otro concepto más por el cual, bueno, esta es una razón más por la cual no puede considerársele dictador a Hugo Chávez. ¿Sí me explico? ¿Sabes? Obvio, además hay un chiste que está circulando en internet que dice, bueno, chiste, bueno, sí chiste, pero no chiste, pero es un comentario que dice, porque convocaron un cacerolazo los de Capriles y todo eso, ¿no? Los partidarios de Capriles o Capriles. Y dicen, ¿por qué hacen un cacerolazo? Porque tenemos que protestar contra la dictadura. ¿Y los están reteniendo? Pues claro que no, vivimos en una democracia. Ok, entonces... o sea... Fíjate, qué buen dato sacas también, Marta, ¿eh? Pues mira, recuerda el caso Libia, ¿no? Que fue exactamente igual. O sea, acá en el resto del mundo se difundió que Gaddafi era un dictador, que era un asesino, que un represor, cuando no era así. Cuando realmente era un país socialista, el segundo país más rico del mundo con la mejor distribución de la riqueza. ¿Sí? Sin embargo, hicieron que la gente odiara a Gaddafi. Uh-huh. Sí, ahí te das cuenta tú de la forma en la que opera la derecha, y en este caso está operando de una forma similar
en Venezuela. Obviamente al gobernante que no les conviene a ellos dicen, o quien sabe, digamos el político que saben que tiene una línea que no les conviene a ellos, inmediatamente van a decir que es dictador, van a decir que es usurpador, ¿sí? Van a decir que es un tirano, pues. Oye, fíjate que y mira, yo te comenté esto no porque dude de lo que nos dices, sino porque es muy importante ese dato que diste, ¿eh? Ese dato que diste, bueno, yo creo, no lo sé, creo que inclusive no creo que haya habido, más bien no creo yo que se haya dado un dato como este en medios oficiales en México. Pero lo voy a corroborar porque es muy importante, sobre todo para la audiencia, y que quede bien en claro, porque yo siempre he defendido que por eso podré yo inclusive no compartir opiniones contigo, con Marta, con Ulises, pero sé que ustedes se refieren y saben por qué dicen las cosas, que es lo que desde mi punto de vista es el fuerte, lo que le da la seriedad que a mí me gusta, sobre todo Yo Libremente Opino. Voy a comentar aquí una nota que salió en un medio que se hace llamar Rebelión en Internet. Aquí está el nombre, Salim Lamri. El texto se llama Hugo Chávez y los medios de comunicación privados. Esto salió publicado el 10 de agosto del 2009 en ese portal que les digo. Y quiero nada más comentar ese punto. Dice, en realidad, la decisión de la CONATEL, lejos de limitar la libertad de expresión, ha puesto fin a una situación legal y ha abierto una política de democratización del espectro radioeléctrico venezolano con el fin de entregarlo al servicio de la colectividad. En efecto, en Venezuela, el 80% de las radios y televisiones pertenecen al ámbito privado, mientras que solo el 9% de ellas son públicas, siendo el resto para los sectores asociativo y comunitario. Además, el conjunto de los medios privados venezolanos está concentrado en manos, chéquense, de 32 familias. Este fue un texto que vuelvo a repetir nada más, salió en un medio que se llama Rebelión, lo escribió Salim Lamrani, y fue publicado el 10 de agosto del 2009. Ahí es nomás que se me ocurrió ahorita buscarlo así nomás a la ligera para corroborar este dato. Y es muy importante, repito, porque no se puede hablar de una dictadura en la que se está, en una dictadura en la que se está permitiendo a un sector privado, al sector privado, prácticamente acaparar los medios de comunicación de esa manera. Y todavía decir que Hugo Chávez era dictador. Eso es completamente, falso. O sea, esto da lugar a creer, a que esto es falso, es contrario, pues, al planteamiento que privados pudieran hacer de una dictadura. O sea, por eso me pareció muy importante dejarlo en claro. Conclusiones y réplica, porque vamos al siguiente tema. Bueno, pues yo... Ok. Bueno, yo nada más quiero aludir a lo que dijiste, Bote, de que por otro lado era bueno lo que pasaba porque nos daba la razón a los que habíamos afirmado que pues era necesario en 2006 el recuento de los votos, que AMLO no estaba loco, todo eso. Pero yo por otro lado creo que fue ya tan descarado ese contraste, de hecho hasta no creo que ni siquiera nos acostumbremos todavía a eso, a tanto descaro, que eso ha frenado un poco que siga todo este golpeteo, porque y que se haya quedado solo Estados Unidos en su afán de no reconocer al gobierno de Venezuela, porque creo que incluso a pesar de su prepotencia, de su hipocresía o de su manejo, su doble moral, su doble rasero para manejar las cosas, creo que incluso para ellos ya fue demasiado, fue ridículo, y ese contraste quizá también fue uno de los factores que impidió que llevó a que impidió que fuera más fuerte todo esto, que la derecha venezolana, que sí hizo daño al darle un golpe a la revolución bolivariana con toda esta desestabilización que llevó a cabo, y quién sabe qué vaya a pasar todavía, pero creo que sí la frenó muy en algo el que ese contraste tan absurdo, tan ridículo que hubo entre lo que pasó en 2006, 2012 y ahora. Perfecto, Marta. Bueno, mira, yo lo que quiero comentar ahorita, ya que lo mencionaste esto, es el otro ejemplo que casi no se menciona, y lo voy a repetir porque lo dije en un noticiero, pero pues digo yo, si al final de cuentas los poderes fácticos repiten mentiras 1000 veces para que se hagan verdad, ¿por qué yo no he de poder decir y repetir
verdades pues en este programa y en mis noticieros, ¿no? ¿Por qué no he de poder, no? Digo, y quiero comentar para terminar esta fase del programa que el otro gran ejemplo que también no se dice nada en medios, lo comenté yo en un noticiero pero nadie más lo dijo. Es muy importante dejar en claro que también sirvió el caso de Venezuela y de Capriles para demostrar lo que yo sostuve en su momento cuando dije que Andrés Manuel López Obrador ama a su pueblo y a su gente y a sus seguidores. Andrés Manuel López Obrador inmediatamente diseñó una estrategia pacífica para buscar crear presión, para buscar que siga prevaleciendo un movimiento sin que a la gente se le lastimara. Nosotros vimos cómo claramente los seguidores de Capriles cayeron en violencia, incitando de una u otra manera con esos actos violentos a un actuar de Estado que pone en riesgo a los seguidores de Capriles. Capriles, ya bajo la presión tal de lo que se venía ocurriendo, de lo que se venía hablando y de lo que incluso legisladores de Venezuela dijeron en el Congreso, sale tardíamente a pedir a sus seguidores que no se manifiesten de manera violenta. Pero ya una vez que ya estaba un daño hecho de por ahí de 7 muertos. No, señores, también el ejemplo de Venezuela, de lo ocurrido en Venezuela, debe servirnos de muestra de que sí, en efecto, como lo hemos sostenido muchos, que de una u otra manera, pues, no estamos de acuerdo con el sistema político y económico que nos gobierna. Llegamos a decir, y lo sostengo lo que yo dije, Andrés Manuel López Obrador es un líder que ama a su pueblo. Se le puede criticar mucho como se le ha hecho en Yo Libremente Opino y en mis noticieros a López Obrador, pero no se puede quitar esas muestras de amor a sus seguidores para dejar bien en claro que primero está la seguridad de sus seguidores y de quienes apoyan, que incluso la idea de llegar a ocupar el poder. Yo creo que ese gran ejemplo se lo han quedado los medios callados y por eso lo vuelvo a repetir en Yo Libremente Opino. Bueno, pues si no hay más, vamos a comentar el siguiente tema y esto tiene que ver 2 cosas rapiditas para este tema. Inició la cruzada contra el hambre, que ya se venía barajando desde que empezó el gobierno de Calderón, una cruzada que más que se pinta con mucho júbilo y como una gran intención de gobierno en los medios televisivos, pero que yo creo que los ciudadanos deben de ver con muchísima reserva. ¿Por qué? Porque bueno, a final de cuentas, desde que inició el cambio, el supuesto cambio, cuando ganó Vicente Fox, se planteó el dichoso programa Oportunidades, ¿no? Y bueno, pues el programa Oportunidades se dedicó a atender a la gente más vulnerable, ¿sí? Los más pobres, y mientras siguió prevaleciendo un régimen político y económico que se encargó de ir empobreciendo paulatinamente a los demás. Ahora vemos que inicia una cruzada contra el hambre que no es otra cosa más que apoyo, a final de cuentas, apoyo a los sectores más vulnerables, los más pobres, pero que siga prevaleciendo un sistema político y económico, pues el mismo sistema político y económico que lleva décadas empobreciendo a los mexicanos. Ya el Banco Mundial ya dio el dato en la semana y lo hablamos en los noticieros, de que el 51% de la población en México, según ellos, yo creo que es más, pero según ellos, el 51% está en pobreza. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es todo el conjunto de pobreza en el que se encuentra el país. Pero se utiliza, obviamente, desde mi punto de vista, por 2 vías, se utiliza este tipo de cruzada contra el hambre. En primer lugar, porque pues sale mucho más económico atender a los menos. Y los menos son los que literalmente se mueren de hambre, que de acuerdo a datos oficiales, anda rondando los 7 millones. Pues por supuesto que es mejor apoyar a 7 millones y no apoyar al 51% de una población de 112 millones en pobreza, que eso vendría dando, pues, ayudar a más de 55 o 60 millones de personas. No, pues no. El chiste es, al más puro estilo de la derecha neoliberal, pues que las ayudas sean a los menos posibles, ¿no? Y hemos de recordar que esa escuelita, pues, le enseñó mucho el PAN, ¿no? Se han de acordar cuando inició con sus programas en los que se condicionaba el número de habitantes de las poblaciones donde se aplica. O sea, casi para que sean los menos posibles, ¿no? Entonces, ese por un lado que hay que tener muy en cuenta. A final de cuentas,
el eje de todo sí se encamina, aunque los spots, obviamente que sabemos que son un engaño, se diga que hay que hacer lo que sea contra el hambre. Perdón, lo que está haciendo el gobierno de Peña Nieto, pues en efecto es lo que sea, dar el atole con el dedo que sea, menos cambiar el modelo económico depredador y el régimen de corrupción y privilegios en el que vive la población mexicana. Eso nos queda clarísimo. Entonces, por ese lado, les digo, esos son los planteamientos que hago. O sea, por un lado, lo que se vislumbra es la continuidad de este sistema político y económico que nos viene empobreciendo, y por el otro, simple y sencillamente, pues canalizar el apoyo a los menos posibles, que esto, al margen de que se haga llamar ahora nuevo PRI, pues en realidad viene a ser lo mismo que ya recetó el PAN desde Fox hasta que terminó Calderón su sexenio, y pues seguimos en la misma continuidad. Creo que ahí están las muestras de continuidad. Yo creo que por ese lado es muy importante hablar de la cruzada, y también ya no más como pilón, pues el asunto de lo que está denunciando, y vuelvo a repetir, con toda la hipocresía el PAN, y a ver por cuánto tiempo dura, porque ya sabemos que el PAN denuncia, como ocurrió en las elecciones de julio pasado, el PAN denuncia las trapacerías del PRI, pero luego recula, ¿sí? Luego se echa para atrás el PAN. Entonces habrá que ver en qué momento le convenga y se eche para atrás. Pero yo creo que vale la pena señalar algo que comenté en los noticieros, que cuando dejaron el salón de plenos diputados del PAN, ese día, que creo que fue el jueves, ese día, una de las diputadas salió a gritar, pues que a ver quién les va a apoyar su pacto a los del PRI. Palabras más, palabras menos. Que abandonaban el pacto y a ver quién se los va a apoyar. Así dijo. ¿Quién se los va a apoyar? Algo que yo entiendo que pues el pacto es del PRI. Así dijo la diputada, una diputada panista. A ver quién les va a apoyar su pacto. Ah, caray. Pues no que el pacto era un consenso de todos los partidos. Ahí la diputada claramente está diciendo que el pacto es un asunto del PRI y no de todos los partidos, como se encargaron vía televisión de decirle al pueblo mexicano. Eso por un lado. Y por el otro, la hipocresía más grande, porque resulta ser que Gustavo Madero ese mismo día en entrevista con Carmen Aristegui leyó una carta que le envió a Enrique Peña Nieto en la que decía que construimos un pacto. Fíjense, diciendo Gustavo Madero, leyendo una carta en la que le dice a Peña Nieto que habíamos construido un pacto. Al poco tiempo la diputada sale a decir pues que el pacto, a ver quién se los va a apoyar a los del PRI. Que les repito, cosa que yo entiendo de que el pacto es del PRI. Y ahí se ve cómo sin querer salen a la luz la hipocresía, la continuidad, y el que a final de cuentas pues continúe el régimen en el que hemos vivido y que supuestamente iba a cambiar desde Fox, y que por lo visto pues puro atole con el dedo de que va a cambiar ahora. Vamos ahora con José Manuel. Bueno, mira, Bote, lo que pasa es que esa cruzada contra el hambre es nada más una medida propagandística, sí, es una forma de seguir haciéndole ver a la gente que supuestamente está trabajando por ellos. Mira, entonces es un dato bien importante que no se puede soslayar. Dices que según informes de este individuo del Banco Mundial, se está hablando del 51% de los mexicanos en pobreza. Sí, eso es lo que te dice el informe, lo que te dice esta persona, de acuerdo a algún determinado estudio que hicieron. Pero hay una cosa muy importante: ¿qué parámetros están tomando ellos de pobreza? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que dicen 51% de pobres, pues sí, pero pobres ¿hasta qué nivel de pobres? ¿Por qué? Porque realmente no se ve que México sea un país en el que haya un rico por cada pobre. O sea, yo creo que son más pobres que lo que te están diciendo. Lo que pasa es que ellos ya se están refiriendo, ya están agarrando mucho otros términos engañosos, ¿verdad? Siempre buscan esa forma de engañar a la gente, inventando términos para su beneficio principalmente, ¿no? Entonces ya no hablamos nada más de pobreza, sino que también se habla de pobreza extrema y también se habla de pobreza alimentaria. Entonces, ¿hasta dónde llega la pobreza que dicen ellos?
¿Hasta qué nivel de todos esos niveles? ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos que nosotros empezarnos a plantear que existe la clase media baja, la clase media alta. ¿Sí? ¿Y cuáles son realmente los parámetros que determinan cada uno de los niveles? Digo, ¿por qué? Porque antes se hablaba de que la clase media era una familia que ganaba, en la que el ingreso era de 15,000, y eso te hablo de los tiempos todavía de Fox, de 15,000 pesos mensuales. Ahorita realmente las familias que ganan 15,000 pesos mensuales son contadísimas. Entonces, ¿se podrían seguir considerando personas o familias que están viviendo con, un ejemplo, 7,000 pesos mensuales? ¿Se podrían considerar que ya son clase media? Y sin embargo tampoco entran en los índices de pobreza. ¿Sí? Entonces realmente, ¿qué llaman pobreza? Pues lo que a ellos les conviene. Entonces te establecen cifras engañosas y te van a decir todo, porque volvemos a lo que hablé en el punto anterior. Ellos son los que manejan la información y ellos la difunden. Ellos la inventan si quieren y la difunden y la hacen ver como una verdad. Ese es el principal problema. Entonces, pues ya pasando a lo que es propiamente eso de la cruzada contra el hambre, es una sinvergüenzada. Fíjate, estaba yo viendo en un medio de aquí de internet, que incluso ya lo deben de saber ustedes, que pues el apoyo ese del convenio que firmó Rosario Robles con la Pepsi, ¿no? Y con la Quaker, que pues el apoyo que iban a dar esas empresas, obviamente para eso iban a recibir algunos beneficios fiscales, iba a ser fabricar galletas de bajo costo, pero con todos los, o sea, unas galletas superalimenticias supuestamente, y un atole superalimenticio que se iba a vender. ¿Sí? Se iba a vender a las personas que lo necesitaran, y dentro de esas personas que lo necesitaban se encontraban únicamente niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, y nada más de un determinado número de municipios. Entonces estamos hablando de que esa ayuda va a llegar únicamente a quienes ellos quieran, ¿verdad? Y van a decir que está llegando a mucha gente y a lo mejor no llega a nadie. Y además, ¿qué clase de ayuda es esa en la que estás hablando de que son personas en pobreza alimentaria y les vas a vender una galleta y atole? ¿A cuánto va a costar esa galleta y ese atole? Pues no lo sé, pero sin duda va a costar lo suficiente para que Pepsi haya obtenido algún beneficio o obtenga algún beneficio, si no, no firma ese convenio. Estamos hablando de que en ningún momento se debió haber permitido el ingreso de la iniciativa privada en un programa como la Cruzada contra el Hambre. Desde ahí estás viendo la mala intención de este programa. Este era un programa que únicamente correspondía al Estado, en este caso pueblo y gobierno, al Estado, y con recursos del Estado, porque el Estado tiene recursos suficientes, sobre todo en la producción de alimentos. Si es que realmente quisiera regular el gobierno y el Estado, regular la producción de alimentos, se obtendrían los suficientes y se podían distribuir de una forma justa. Si tú revisas las cifras de alimentos que se tiran diario únicamente con el fin de mantener los precios elevados en el mercado, te vas a ir de espaldas. Nada más de ver todas las frutas y verduras que se tiran con esa macabra intención de que no bajen los precios en el mercado. Eso es lo que hay que regular, y no estar sacando cruzadas contra el hambre que son meramente propagandísticas y que son únicamente pues como dices tú, atole con el dedo. Y ahora también va a ser galleta con el dedo, ¿no? Exactamente lo que entonces estamos viendo que no hay esta cruzada contra el hambre en ningún momento representa una auténtica voluntad de resolver el problema de raíz. O sea, no hay ninguna voluntad real. Y si aparte de eso le sumas el escándalo de hace unos días de que ya se está hablando de desvío de fondos del programa de la cruzada contra el hambre, de dinero de la Sedesol, sí, de recursos de la Sedesol, incluidos recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ya van a ser utilizados con fines electorales o de propaganda electoral en el estado de Veracruz. Ahí te das cuenta cuál es el verdadero objetivo de la elaboración de estos programas que únicamente resuelven las cosas a medias. No hay una auténtica voluntad. O sea, esto es una tomada de pelo, es una sinvergüenzada. Lo dijo Lula da Silva, que para el problema del hambre era básicamente de vergüenza, de falta de vergüenza, ¿no? Pues de eso se trata la cruzada contra el hambre. Es una sinvergüenzada, es una absoluta falta de vergüenza, ¿sí? Entonces, obviamente lo que hacen es ahorita manejarte, que hagamos todo lo que sea necesario por sacar a nuestros hermanos del hambre. Pero ellos no van a hacer absolutamente nada, van a ver qué te sacan a ti.
van a ver qué le sacan al pueblo en impuestos y demás cosas, porque van a buscar la forma, ya tienen con qué justificar elevarte los impuestos, ya tienen con qué justificar meter el IVA en alimentos y medicinas, ya todo lo van a justificar con el hambre de los 6-7 millones de mexicanos que no tienen para comer. Exacto, Cuando realmente no sería necesario ni subir un solo peso de impuesto, únicamente con una distribución correcta de toda la producción alimentaria en México sería más que suficiente. El año pasado se exportaron a Rusia más de 226 mil toneladas de carne de cerdo y de res a Rusia. Eso quiere decir que aquí en México se produce suficiente comida, pero mientras esté el interés monetario no va a haber soluciones reales. Ese es el principal problema. ¿Y cuál era el segundo planteamiento que hacías? Bueno, pues el segundo planteamiento tenía que ver precisamente con la uno con el que prevalezca precisamente el régimen, y el otro el engaño, que es lo que yo planteaba, las dos cosas. Pues en este caso sí, pues obviamente irían juntos, ¿no? Básicamente, claro, sí. Precisamente el engaño es precisamente para eso, para poder justificar, como ya te había comentado, para poder justificar toda la andanada de cosas que se vienen, ¿eh? Sí, básicamente es eso, ellos ya tienen el pretexto. Acuérdate que los pobres, el gobierno mantiene un determinado número de pobres, ¿por qué? Porque los pobres les permiten hacer muy buenos negocios a ellos. Exacto, ajá, sí es cierto. Sí, pues ya dice por ahí que la pobreza es un gran negocio. Y fíjate que esto que dices, cómo no se aleja, porque mira, me llamó mucho la atención lo que dijiste del atole. Yo le he planteado, ¿no?, que es atole con el dedo y ahora ya va a ser atole con galleta. Pero también me llamó la atención porque estaba viendo uno de los partidos de fútbol, que yo sí he dicho, yo por eso yo sostengo, ¿no?, que al margen de las discusiones que he llegado a tener, y creo que una vez hasta contigo, de que la tele no debe de apagarse, sino que debe de saberse ver. Yo veo fútbol, y precisamente me ayudó también el ver la televisión para darme cuenta de lo que tú estás diciendo ahorita. Qué tan bueno es el beneficio, que resulta ser que ya está uno de los, me acuerdo yo que en uno de los partidos de fútbol se invitó, precisamente se dijo que los goles de un equipo iban a ser con causa para la nutrición de 4 niños, en apoyo a la cruzada contra el hambre. Oye, yo no sabía que había sido invitado a la de los seguros de no sé qué y Televisa Deportes. O sea que también ellos ya se están metiendo, ¿sí? Ellos ya también se están metiendo en ese rollo. Y ahí es donde se ve, caramba, o sea, ¿de cuándo acá? Fíjate más que interesante es esto. Primero el mismo sistema PRI-PAN, desde hace décadas se ha encargado de poner en unas cuantas manos la producción de alimentos en México. Y por cierto, en estas cuantas manos, sabemos, son de cuatitos ambiciosos, vulgares, sin llenadero, pero cuates, ¿no? Se ha encargado de eso. Y ahora me sale con que ya se preocupan por el hambre. ¿Cómo le puede creer, cómo puede uno creer que les preocupe el hambre, por ejemplo, al PRI, cuando sigue apoyando, bueno, y ahorita ya, de hecho, ya ellos siguen apoyando, por fuerza, si lo hacían con Calderón, ahora más con Peña Nieto, que sigan aplicando gasolinazos para que suban los precios? Porque eso ha sido lo que ha influido en el alza en el transporte y en los productos por la transportación. El PRI ha seguido el jueguito que en su momento se encargó de plantear el PAN, vía Calderón, de que el subsidio a la gasolina solo beneficia a los ricos, cuando en realidad, al subir la gasolina, sube la transportación. Es más, ahora que se aplicó ya el tarifazo en la Ciudad de México, uno de los motivos que fueron planteados por Miguel Ángel Mancera, por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, fue precisamente pues el aumento que han tenido los combustibles. Entonces, allí es donde los ciudadanos debemos aprender a darnos cuenta de cuando nos han dado a tole con el dedo. Si viene un gobierno, como en este caso allá a la gente de la Ciudad de México, si su gobernante les dice, si su gobierno pues que tiene les dice que suben los transportes porque han subido los combustibles, desde ese momento los ciudadanos libres, conscientes y que piensan, deberían desde ese momento tener en claro que les han dado a tole con el dedo cuando les dijeron que el subsidio a la gasolina solo beneficia a los ricos. Y sin embargo no es así. Volviendo con un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente, tú dijiste algo muy importante, la táctica de Goebbels, repetir una mentira 1000 veces para que se vuelva verdad.
El problema que hay en México es que no se necesita que sea repetida 1000 veces. Con que la diga unas 10 o 15 veces un López Dóriga, una Adela Micha, un Javier Alatorre, un Enrique Krause, con eso basta para que ya la inmensa mayoría de los mexicanos se lo crea. Ese es el problema, que no se necesita ni siquiera 1000 veces. Si no se necesita con que la digan esos menolicos televisivos, que de una u otra manera el mismo poder mediático ha puesto como líderes de opinión en la mente de millones de mexicanos. O sea, ese es otro problema. Y de ahí debe partirse, porque precisamente a todo eso que tú comentaste, que tienes toda la razón, a todo esto nada más hay que añadirle que lo hacen porque saben que funciona. ¿Y por qué saben que funciona? Porque los mismos mexicanos en las urnas, ya que le siguen llegando millones de votos al PRI y al PAN, elección tras elección, los mismos mexicanos están dejándole en claro al sistema político y de gobierno de México que precisamente funciona eso, funciona esa táctica, que no es necesario decirlo 1000 veces, sino que basta con que López Dóriga lo diga 10. Entonces funciona, siguen demostrando que funciona. Ojalá que llegue el día en que de veras yo vea que una mentira de esas la tiene que repetir López Dóriga 1000 veces. Ojalá que llegue ese día, porque a mí me quedará en claro que entonces el pueblo mexicano está despertando a grado tal de que un López Dóriga o un Javier Alatorre o un Enrique Krause tengan que repetirlo 1000 veces como niños castigados de escuela para que se los crean. Ojalá que llegue ese día, y me parece muy, muy importante también señalar eso. Adelante, Marta, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto de la cruzadita contra el hambre? Bueno, quiero empezar con lo que mencionó José Manuel sobre la participación de Lula en este programa contra esta cruzada contra el hambre, y lo que dijo, ¿no? Que no se debe a falta de dinero, a falta de tecnología, a todo lo que dijo, sino a la desvergüenza de los gobernantes. Tristemente él vino a avalar a uno de los grandes sinvergüenzas, ¿no? Al que las cifras en su gobierno en el Estado de México pues no fueron muy halagüeñas contra tantos pobres. Y además sí, algunos han dicho que esta es una copia del programa Fome Cero en Brasil, pero por otro lado no sabe Lula que está participando en Nestlé, y allá en Brasil también empezó a participar en Nestlé, pero toda la gente se unió, mucha gente se unió, la sociedad civil se unió allá para que se echara atrás su participación. Y veamos la carta que se le dirigió a Lula en ese entonces, la carta de una organización en 2004 sobre ese programa. Le dijeron: 45% del valor de un salario mínimo es lo que una familia brasileña necesita disponer todos los meses para alimentar a un niño con biberón en los primeros meses de vida, calculando apenas la compra de leche artificial. Si consideramos que pocas familias disponen de ese dinero y que muchas tampoco tienen condiciones sanitarias en sus casas, y que nuestros niños no amamantados están recibiendo una mezcla letal de agua contaminada y leche excesivamente diluida, la caída de la práctica de alimentación está directamente relacionada con la promoción de leches artificiales y biberones. Por eso manifestamos nuestro repudio a la participación de empresas como Nestlé en el programa Hambre Cero. Y sí, la verdad que lo lograron echar para atrás. Y al excluir a Nestlé, allá en Brasil se desarrolló un programa de olla escolar que tuvo muchos beneficios, pues establecía por ley que alumnos y maestros consumieran en las escuelas alimentos frescos y saludables, provenientes en 30% de los productores locales, y se protegía así la salud de los niños y la economía local. Porque aquí en México hay muchísimas muertes por bebés por diarrea, por desnutrición, porque se está fomentando el que no los alimenten sus madres con leche materna, sino que se usen todas las fórmulas que fabrica Nestlé, y que provoca tantas muertes. Y la lactancia materna se ha desplomado aquí en México en 50% entre las familias más pobres. Y esa es una de las primeras causas de desnutrición y muerte infantil. No hay agua potable, se mezcla con las fórmulas de Nestlé, y pues muere mucha gente.
Entonces vemos que, pues sí, qué bueno que Lula vino a decir eso, pero qué lástima que avale y por lo que a este gobierno tan sinvergüenza que desde proveniente del PRI, que lleva ya años con un modelo económico que hace daño a tanta gente y que ha llevado a la muerte a muchísimas personas de hambre. Y además hay una gran diferencia en esto, porque el programa de Hambre Cero, esa es una copia mala, dice, pero aparte ese programa no nada más era esa cruzada contra el hambre, fue en Brasil, estuvo acompañada por no solamente con reparto de comida, sino estuvo acompañada con una reforma en salud, un incremento de salarios por decreto, por ley se estableció un incremento de salarios, un establecimiento de pensiones, una serie de programas sociales de subsidios y transferencias y a campesinos, a todos. No nada más es eso, aquí no es así. Aquí se habla mucho de que el papá gobierno no ayude a los campesinos, que se le quiten los subsidios. ¿Por qué no se dice que sí se dan subsidios, pero se dan subsidios a las grandes empresas transnacionales, a Nestlé, a Bachoco, a Pepsi, se dan subsidios y a todos ellos y se distribuyen mal? No es la cantidad de dinero que se da a ellos, sino cómo se distribuye a estas grandes empresas, sino a los pequeños campesinos, para lograr que haya una producción local que permita que para que ellos puedan satisfacer sus necesidades y no se mueran de hambre. Por otro lado, varias organizaciones de campesinos, de pequeños productores, le pidieron a Rosario Robles participar en este programa, nunca le contestaron, pero sí, cadenas de autoservicio, asociaciones de tiendas de autoservicio se les permitió muy bien. Esta diferencia entre los grandes productores de alimentos que están entre los 100 productores de empresas transnacionales e incluso nacionales, de grandes empresas que están en la lista de Forbes de los más ricos del mundo y de México, son estos de Bachoco, de Soriana. En México es Bachoco, Soriana, Bayeres, que es parte de PepsiCo o de Coca-Cola, no me acuerdo, pero sí están estos productores de alimentos, los grandes productores están en estas listas. Es interesante que se correlacione con el aumento de la pobreza cada vez mayor, que empieza desde hace muchísimo tiempo con estos programas de oportunidad, de solidaridad, que ahora se está convirtiendo, que se cambian a cruzadas contra el hambre, todos estos programas asistencialistas. Entonces, pues bueno, que hay que ver, ¿no? Que Lula critique esto, pero también lo avale. Eso es ya mucho de su discurso lo quita, y sé que creo por lo que dicen cobra $300,000 o 300,000 pesos, no lo sé, no sé, de todos modos es una cantidad muy fuerte por cada conferencia que da. ¿Cuánto habrán pagado, le habrán pagado aquí para avalar este gobierno sinvergüenza, cuando dice que los gobiernos sinvergüenza son los que tienen la culpa del hambre, ¿no? Y entonces, la verdad, quien le dé beneficio de la duda a un programa donde para que los niños coman se utiliza tanto dinero en propaganda, en Facebook, si les das un like o me gusta a alguna de sus propagandas o sus cortos o no sé qué, las empresas transnacionales le van a dar no sé cuántos mililitros de leche a los niños. Eso es una vergüenza, es una frivolidad criminal ya, es estar jugueteando. Y la verdad es indignante, triste que haya intelectuales, entre comillas, porque si eso es inteligencia, por favor, que ya no haya tanta inteligencia en México, que le den beneficio de la duda a este tipo de cosas, cuando no se va a cambiar el modelo económico, cuando como ya vimos este escándalo tan grande que se dio de la participación electoral, como si fuera sido necesario esos videos para no darnos cuenta de que así se usa y que se ha usado siempre. Sí, el PAN también, el mismo PAN los usó con Josefina Vázquez Mota en Cedesol. Ya se hizo un análisis antes de estos videos donde se demuestra que entre los 400 municipios seleccionados para la primera etapa de la cruzada, por lo menos la mitad no serían clasificables en carencia alimentaria. Entonces, ¿en qué se basaron? En que va a haber elecciones pronto. Realmente es un problema, es lamentable, indignante. Ya no hay palabras, vaya, ya las palabras parecen tan desgastadas en decir que esto es aberrante. Ya, de verdad que ya no hay palabras, porque esto se traduce
este discurso se traduce en muertes de muchísimas personas, en calidad de vida ínfima, aunque crezcan ya están desnutridos, ya no tienen las neuronas necesarias para poder pensar, para poder decidir, para poder rebelarse ante tanta injusticia. Entonces es todo un círculo vicioso enorme. Y no solo en México, es todo un sistema, no solo es una cuestión de que solo México tiene la culpa. Vemos que esto es, en el mundo hay 925 millones, entre 925 y 1040 millones de personas que padecen hambre, a pesar de todas las innovaciones tecnológicas, las investigaciones científicas, la expansión de los mercados. El hambre sigue galopante, no debería existir. En eso sí tiene razón Lula, no es por falta de alimentos, no es por falta de tecnología, no es por falta de dinero. Vemos que solamente los precios de los alimentos los fijan en la Bolsa de Materias Primas Agrícolas de Chicago. 6 empresas multinacionales del sector agroalimentario y de las finanzas controlan esta bolsa. Los precios son fijados por especulaciones muy complicadas, derivados, variables, que sí, eso logra que haya unos cuantos multimillonarios a costa de tanta gente de hambre. El comercio mundial de granos es un monopolio bajo el control de una docena de corporaciones. Así cuando se va a acabar el hambre, cuándo va a dejar de existir estas condiciones tan hostiles en todo el mundo, pues quién sabe. Estos programas solo sirven para como espectáculos. Y no solo aquí en la Casa del Hambre, vemos a Carlos Slim, a Bill Gates, que donan al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo $25 millones. Como dice un analista que se llama Víctor Toledo, sus diminutas limosnas dejan al desnudo su estatura moral. Entonces todos vemos son puros espectáculos para paliar sus conciencias, yo ni siquiera creo que sea para paliar sus conciencias, para mostrar, ni siquiera tampoco estas empresas de Nestlé y PepsiCo que quieren hacer donaciones, porque al final las deducen. Al contrario, yo creo que es todo esto no para paliar sus conciencias, sino para obtener mayor propaganda y decir, ay, qué buenos son, hay que comprarles, son empresas buenas, para exacerbar sus ganancias. Entonces, pues bueno, a ver hasta cuándo se sigue aguantando esto, a ver si no nos extinguimos primero, cuando ya no haya nadie que compre como una vez lo dije, que compre todas las cosas. Todos nos morimos de hambre y ya no va a haber nadie que les compre sus productos a estos millonarios, que al final también van a acabar muriéndose de hambre. Yo ya no sé qué pase, este es el panorama y pues bueno, ya, no tengo más que decir. Fíjate que, pues ya con lo que nos dijiste, vaya que ilustraste mucho. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención y hay que puntualizar algo. Si bien dijo Lula da Silva esa situación de que el hambre no se debe a la falta de producción, de alimentos, de tecnología, de recursos, sino a la falta de vergüenza, se refirió a los gobernantes, pero no se refirió a los potentados, no se refirió al pequeño grupito de ambiciosos vulgares sin llenadero, que precisamente no tienen llenadero y tampoco tienen vergüenza, ¿sí? Tampoco tienen vergüenza, porque para mí, al menos para mí, sí es una sinvergüenzada presentarse con la careta de querer ayudar en una cruzada contra el hambre, cuando han sido miles de millones, ¿no?, que de una u otra manera los que multiplican fortunas a diario no pagan por los privilegios que datan desde los años 70 hasta la fecha. Para mí eso es una sinvergüenzada, presentarse ante los ciudadanos de que les preocupa que haya hambre en el país, cuando gracias a ese modelo económico que a ellos los ha súper enriquecido, ¿sí?, ese modelo económico es el que se ha encargado de que ahorita haya, según datos oficiales, por ahí de 7 millones. Otro punto que me llamó mucho la atención fue lo que dijo José Manuel. ¿Cómo cataloga la pobreza? Es cierto. La pobreza, al final de cuentas, es pobreza. La definición de pobreza es, así a grosso modo, es la incapacidad que tiene el ser humano para adquirir los bienes que necesita. Eso es lo que yo tengo entendido, por lo menos, que significa la pobreza.
Pero como ya se encargaron de ponerla de pobreza alimentaria, pobreza de cuestión de salud, pobreza de no sé qué otra cosa, pobreza de no sé cuánto, ya no me le falta poner pobreza de cuenta bancaria, el que no tenga cuenta bancaria, o no lo sé, pero eso de ir catalogando la pobreza ayuda mucho. Ayuda mucho, ¿por qué? Porque así es como se pueden usar precisamente las cifras a conveniencia. Hoy sabes que, mira, si conviene decir para anunciar con bombo y platillo, por ejemplo, un programa X, o que es necesario que se aplique un modelo X o una política Y, con tal de que sigan los beneficios de los mismos de siempre, pero hay que pintarlo como que es urgente. Entonces sí agarramos la pobreza de todos y decimos que hay una gran cantidad de mexicanos en pobreza. Pero si se trata de verse bonitos en la tele, pues entonces nomás agarro la pobreza del hambre y digo que nomás son 7 millones. O sea, el catalogar la pobreza, rompiendo el concepto precisamente básico de lo que es pobreza en sí, es un uso faccioso de la condición, de las condiciones de vida en general de los seres humanos. O sea, ¿por qué digo que de las condiciones de vida? Porque, mira, pues cuando a mí me convenga tu estatus va a ser pobre. Y cuando a mí me convenga al mismo tiempo tu estatus lo voy a hacer clase media. Porque yo he dicho muchas veces, no es lo mismo que crezca la clase media en un país vía que el nivel de vida de los ciudadanos mejoró, a que simple y sencillamente se empobreció generalizadamente a todos a grado tal de que la clase media ya es la que tiene ingresos de pobre. O sea, no es lo mismo, ¿sí? O sea, porque ese es el tipo de tácticas que suele usar la derecha. En el momento en el que a mí me convenga cierto grado de pobreza, la voy a interpretar como clase media para difundirlo en encuestas de esa manera. Recordemos, por ejemplo, nomás lo pongo entre paréntesis, recordemos cuando liquidaron Luz y Fuerza del Centro. Se llegó a plantear la idea de que trabajadores que percibían 6,000 pesos eran gente privilegiada. Fíjense en qué momento conviene que personas que ganan 6,000 pesos se les haga ver como privilegiadas. O sea, ese es el chiste. A ver de qué manera catalogo la pobreza y la utilizo, esa catalogación de pobreza, la utilizo conforme a mí me convenga para querer dar el atole con el dedo de que de veras estoy tomando acciones que están reduciendo la pobreza. O sea, ese es el fin por el cual nosotros los mexicanos y las demás sociedades del mundo deben de aprender y enseñar a ver televisión. Lo reitero, lo repito, ¿sí? Allí es donde está la clave. Si uno agarra y apaga la televisión, no sirve de nada. Si la gente aprende y enseña a ver televisión, aprende a no dejarse engañar, le presenten lo que le presenten. Muchos me han criticado y me han dicho, no, pero pues ¿cómo crees? Tú defiendes a Televisa, por eso dices que la televisión no se apague. No, yo no defiendo ni a Televisa ni a nadie porque a mí me importan un vil carajo. Repito, a mí me gusta ver fútbol y lo veo, ¿sí? Pero aquí lo que importa es el concepto. ¿Cuál concepto es el que importa? Debemos entender que a final de cuentas el fuerte de las televisoras es publicidad. Y la publicidad no solo es exclusiva de las televisoras. Muchos de los spots que llegan a ver en televisión también los ponen en el cine, ¿eh? Muchos anuncios también salen en medios impresos y en la radio. También salen en el transporte público, ¿eh? Anuncios de propaganda política son puestos en todos lados. Si, como sabemos, un medio de gran penetración y manipulación para un pueblo, como la televisión, si la gente aprende a no dejarse engañar de ese sistema, de esos medios televisivos, la gente estará preparada para no dejarse engañar con nada. Eso es lo que necesitamos en México. Eso es lo que necesita el mundo. Y sobre eso es sobre lo que buscamos seguir trabajando. Réplicas, conclusiones, lo que gusten, mis chavos. Pues bueno, yo quiero finalizar
preguntándome, porque estoy leyendo ahorita, no la había leído, esa novela magistral de Víctor Hugo que se llama Los Miserables, que bueno, aprovecho para recomendarles a todos los que nos escuchan que la lean, que es un tratado antropológico, sociológico, político, magistral, y eso no le quita que sea una novela sumamente emocionante, conmovedora, que creo que todos debemos leer, pero bueno, no es deber, no es de obligación, realmente es un placer hacerlo. Pero se llama Los Miserables, y yo creo que, como tú dices, todas esas categorías de pobreza alimentaria, pobreza dimensional, además de todo, oculta la verdadera realidad que es la miseria, los miserables, los que ya no tienen que comer, ya no tienen modo. Y me pregunto aquí, como también se pregunta, bueno, no se pregunta del libro, pero da a entender el libro, ¿no? ¿Quiénes son los miserables, los verdaderos miserables? Los que no pueden, los que no tienen ya que comer, ya los que se mueren de hambre, de todas esas carencias básicas, o los que provocan esta situación, o los que, como tú dices, si no la provocan directamente, la provocan indirectamente al indignarse y al llamar privilegiados a personas que ganan 6,000 pesos al mes. Pues bueno, yo quiero terminar con eso. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y gracias a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. Muchísimas gracias, Marta, por este mensaje final, por tu participación como siempre, por ser miembro de este proyecto Yo Libremente Opino, que forma parte de Noticias con el Bote. Quiero agradecerte pues de antemano tu participación, tus ganas, tus opiniones y sobre todo tu exposición magistral, qué padre, qué datos tan interesantes nos diste. José Manuel, comentario, despedida, réplica, lo que gustes. Bueno, pues antes que nada, pues yo ya me despido, y bueno, digo, ya para cerrar, es muy lamentable que sigamos, que insistamos en esa actitud, en esa conducta de creer a los políticos que tienen buenas intenciones. Ningún político tiene buenas intenciones, derecha, izquierda, centro, lo que sea. Cualquier persona que quiere ejercer el poder, el gobierno sobre los demás, no tiene buenas intenciones, siempre va a buscar el beneficio personal, el beneficio del grupo que lo está empujando y que lo está llevando a contender por ese puesto de poder. Entonces es muy importante que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, porque mientras no veamos esa realidad no vamos a lograr ningún cambio, no vamos a cambiar México votando de un partido a otro, sino que tenemos que ver realmente qué estrategias usan contra nosotros y evitar que las sigan utilizando, y obviamente tener esa conciencia de lo que es cooperar y colaborar entre nosotros, sociedad, con el prójimo, para no tener que recurrir a programitas como la Cruzada contra el Hambre, que no son necesarios, que no son precisamente más que producto de la desunión que existe, que priva en la sociedad mexicana, y de ese desamor hacia nuestros propios hermanos ciudadanos, ¿no? Bueno, yo me despido. Fue un placer estar contigo, Bote, con Marta. Marta siempre tiene cosas magníficas que decir, yo la verdad admiro mucho. También agradezco mucho a nuestros queridos escuchas que nos hayan acompañado, y bueno, pues disfruten lo más que puedan, porque el fin del mundo está cerca, entonces traten de ser lo más felices que puedan. Nos estamos viendo aquí la próxima semana, y fue un placer estar con todos ustedes. Ahí sí difiero un poquito, José Manuel, contigo, porque eso del fin del mundo lo vengo oyendo desde que yo era adolescente. Pero bueno, qué bueno que no se ha acabado el mundo, ¿no? Pero no, ya va la buena, ya a ver si ya va la buena. Esperemos que no. ¿Sabes qué es lo que yo creo que va a evitar el fin del mundo? Bueno, es una idea mía. Lo que yo creo que va a evitar el fin del mundo es precisamente la conciencia de los ciudadanos, y que retome el buen camino la humanidad, Porque yo creo que es la humanidad misma la que está, pues de una u otra manera, autodestruyéndose y destruyendo lo más preciado que tiene la misma humanidad, que es este planeta. Yo creo que por ahí está el asunto, y creo que también eso solamente se va a lograr precisamente con conciencia de la gente y un despertar generalizado, yo creo, ¿no? Pero ese es mi punto de vista. Si quieres decir algo al respecto, si no, ya para ya terminar. No, estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Ok, y sí, a final de cuentas, así como dice José Manuel, yo por eso siempre he planteado que la gente no debe distraerse de dónde está el verdadero cambio, y que vote por ello, porque a final de cuentas, cuando deje de llegarle millones de votos a los que de una u otra manera utilizan los medios televisivos para engañar a la gente, en esa manera les llegará el mensaje de que ya no está sirviendo los medios para engañar.
Eso es a lo que le debemos de apuntar y eso es a lo que debemos nosotros, todos los mexicanos, demostrarlo. ¿Pero en dónde? En las urnas. Ahí es donde debe de demostrarse, en las urnas. Debe de demostrarse en las vías precisamente que les hagan ver directamente a los políticos, al margen de lo que ellos nos digan de resultados. Ellos saben la verdad de lo que está allí en las urnas y simple y sencillamente hacen estrategias, desarrollan estrategias para que de acuerdo a lo que allí está, sigan prevaleciendo lo que ellos quieren. Entonces, es necesario que los mexicanos precisamente demuestren allí en claro. Y eso es a lo que hay que irle apostando y ojalá y esto mismo lo sigan los mexicanos y lo vayan siguiendo los demás. Es muy importante aprender y enseñar a ver televisión, que lo seguiré invitando a todos. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. No se pierdan los videocomentarios de Noticias con el Bote y no dejen de visitar www.tiraderodelbote.com y de compartirlo en sus contactos de email, Twitter, Facebook, en donde puedan. Solamente este proyecto de Noticias con el Bote cuenta con ustedes que me ven y me escuchan. Así que bueno, allí en www.tiraderodelbote.com van a encontrar todo lo necesario para apoyar este proyecto y de antemano su difusión por parte de ustedes es muy, muy importante. Que tengan todos una buena semana, pásenla chévere y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com